¿Quién diría que ese templo del fútbol argentino y sudamericano que albergó tantos partidos históricos a lo largo de la historia nacional cerraría sus puertas para siempre? Y no solo cerrarían sus ingresos, sino que además sería demolido en pocos años más adelante, dejando prácticamente todas las emociones que se vivieron en un partido de fútbol, enterrados para siempre en el recuerdo de todos los que asistieron alguna vez a este recinto sagrado del deporte. No solo hinchas de San Lorenzo, sino parcialidades rivales como las de Boca, Huracán, River, Vélez y tantos otros clubes que visitaron ese monstruoso estadio de manera gigante. Lloraron por el final de una historia que no debía terminar así, una historia que tuvo vaivenes y confusiones, intervenciones, malos negocios y, como siempre, la corrupción dirigencial que derivarían en la huerfandad de San Lorenzo por 14 años y un pedido que sigue sonando hasta el día de hoy: el retorno definitivo al barrio de Boedo, el Wembley porteño, el estadio de madera más grande de la Argentina, el alma de los forzosos de Almagro, la casa de los matadores o simplemente el gasómetro. Acá está su historia, pero antes la introducción. ¡Dale! La historia de San Lorenzo ya es por todos o por la mayoría conocida. Aquellos pibes del barrio de Almagro que consiguieron una pelota de fútbol y jugaban los famosos picaditos en baldíos y terrenos cercanos a unas vías del tren, y que uno de ellos resultó herido por un accidente y por consiguiente el padre salesiano Lorenzo Bartolomé Massa abrió la parroquia del barrio para que los pibes tuvieran un lugar seguro donde jugar a la pelota en el patio de la iglesia. A cambio, los chicos tenían que mantener el terreno limpio e ir los domingos a misa. El padre Lorenzo Massa consiguió un juego de camisetas azulgranas porque en esos años el rojo no era un color primario, salvo por algunas alteraciones como el rojo punzó de la época de Rosas, y los pibes le dedicaron el nombre del equipo al padre Lorenzo, naciendo así el 1 de abril de 1908 el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. En sus primeros años, San Lorenzo disputaba amistosos o partidos desafíos, como se llamaba en esa época, en la iglesia, en un improvisado campo de juego atrás de la iglesia que lo hacía invencible. Pero luego, como todos los clubes, comenzaron a buscar terrenos baldíos para poder armar mejor un estadio acorde a la naciente institución, y más que nada cuando se afilió a la Asociación Argentina en 1914. San Lorenzo llegó a ser local también en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, en el club del mismo nombre. Pero la Asociación Argentina era muy estricta con los requisitos para jugar en sus divisiones y lo obligó a buscar nuevos campos de juego, donde San Lorenzo, como muchos clubes de la época, alquiló la famosa y salvadora Cancha de Ferro, donde logró el ascenso a Primera División en enero de 1915. Pero ya entrado en la máxima categoría y con la exigencia que implicaba tener una cancha propia, San Lorenzo consigue alquilar unos terrenos a la familia Oneto, pertenecientes al Colegio María Auxiliadora en el barrio de Almagro, que luego mutaría en nombre de Boedo, con la división de barrios y nuevos sectores de la ciudad que tomaron nombres nuevos de avenidas, parques y estaciones ferroviarias. San Lorenzo comienza a levantar los primeros tablones de madera a finales de 1915, mientras hacía de local en la Cancha de Ferro, y recién el 7 de mayo de 1916, en un partido frente a Estudiantes de La Plata, el Ciclón inaugura en el torneo oficial el debut de su nuevo estadio. Ubicado en las calles Inclán y Avenida La Plata, el estadio contaba con una gran armazón de hierro y madera, un estadio que por su inmejorable ubicación solía ser elegido para partidos neutros, junto a la Cancha de Ferro. Además, en el club no solo se practicaba fútbol, sino a medida que fue subiendo la masa societaria, el club contó con varias disciplinas deportivas y artísticas que hacían del barrio un movimiento constante en las instalaciones de la cancha. El estadio al principio contó con una capacidad de 25.000 personas aproximadamente, acorde a lo que pedía la asociación, pero también al crecimiento vertiginoso del club, y ya entrados los años 20, la capacidad del estadio iría en aumento en años donde San Lorenzo lograba sus primeros títulos amateur, y tras haber logrado una renovación en el préstamo del terreno, y luego de obtener el gran campeonato de Primera División de 1927, comenzaron más obras en 1928, para aumentar la capacidad, que subió de 40.000 personas a 75.000. Sí, una monstruosidad, y luego de esta enorme remodelación nace el seudónimo característico de toda la vida de la cancha, el gasómetro. Pero, ¿por qué se llamaba el gasómetro?
Por esto, sí, así se veían los depósitos de gas antiguos, con estructuras muy parecidas a la imponente cancha de San Lorenzo, luego de la última remodelación. Lo curioso es que no había gasómetros cerca del barrio, y sí había, ¿saben dónde? Sí, al frente de la cancha de Huracán, el clásico rival. Una vez logrado la capacidad acorde a un club popular, el estadio gasómetro de San Lorenzo fue utilizado para ser sede de la Copa América en 1929, donde Argentina se tomó revancha de Uruguay luego de la derrota en los Juegos Olímpicos de 1928. La selección se consagra campeona habiendo ganado los 3 partidos en el gasómetro, y eso fue una prueba a fuego para las nuevas instalaciones y los tablones, ya que esos partidos fueron tan multitudinarios que arrasaron las tribunas de gente. Hay quien dice que llegó a haber más de 80.000 personas en el partido Argentina-Uruguay. De esta manera, el estadio de San Lorenzo desplazaba al histórico estadio de Sportivo Barracas, que era la casa de la selección argentina en los años 20. Ahora la celeste y blanca jugaría en Boedo cuando los partidos eran de muchísima convocatoria, como pasó también con la Copa América de 1937, donde la selección argentina vence en tiempo suplementario a Brasil con 2 goles de Vicente de la Mata en un partido que se jugó en horario nocturno. Sí, el gasómetro para finales de los años 30 ya contaba con iluminarias al igual que la cancha de Vélez. Además, la dirigencia sanlorencista con Pedro Videgain a la cabeza había adquirido en 1928 la compra total de los terrenos y a principios de la década del 30 adquirió más terrenos linderos al estadio como los que daban en la calle Mármol y Salcedo, donde se construiría el polideportivo y parte de la ciudad deportiva azulgrana, con un gran estadio de cemento tipo el de Independiente, pero el golpe de estado de 1930 perjudicó seriamente las aspiraciones de Videgain, que por ser diputado radical terminó perseguido y detenido por la dictadura de Uriburu y después por el gobierno de Justo, quedando atrás el primer proyecto de hacer un estadio de cemento en San Lorenzo. Pero para la década del 40, en años de mucha actividad política en Argentina antes del peronismo, la dirigencia de San Lorenzo comienza a pensar seriamente en modificar todo el lugar. El predio era bastante corto para lo que se soñaba crear, la ciudad deportiva de San Lorenzo, con piletas olímpicas, canchas de básquet, atletismo, hockey y demás disciplinas deportivas, que ante la inminente superación de socios cada año, el club tenía muchísimo más para mejorar. San Lorenzo ya en la década del 40 contaba con más de 40.000 socios y la exigencia era mucha. Así es como luego de varias asambleas deciden entregar un petitorio a la Municipalidad de Buenos Aires para poder conseguir nuevos terrenos para levantar un futuro gran estadio dentro de una ciudad deportiva. Y acá pasa algo que no muchos cuentan en esta historia, o dejan pasar de largo este dato, y no es menor, porque ya luego de 1946, con Perón como presidente de la nación, las aguas comienzan a dividirse dentro del club, entre los nuevos dirigentes peronistas y los viejos radicales de antaño. San Lorenzo tuvo la posibilidad de poder levantar un estadio de cemento en el mismo lugar del gasómetro por segunda vez, como también lo habían hecho en esos años Huracán, Racing y Vélez, pero si se adherían al gobierno justicialista de Perón. Sin embargo, eso no sucedió, por estar dividido, como te dije, en temas políticos la dirigencia interna del club. El sector más radical quería trasladar el estadio a otro predio. Mientras tanto, el sector justicialista quería quedarse y pactar con el gobierno nacional, pero no veía tampoco con buenos ojos la chance de levantar una ciudad deportiva ante el inminente crecimiento del barrio de Boedo a los costados de la cancha. Otra historia poco conocida acerca del gasómetro fue que en 1953 el presidente azulgrana Luis Traverso, de afiliación al Partido Justicialista, presentó un proyecto serio para construir en el lugar del gasómetro un estadio olímpico tipo el de River de cemento, con capacidad para 125.000 personas. Esta sería la tercera posibilidad de dejar atrás la madera, cuya obra se financiaría con la eventual ayuda crediticia estatal del gobierno peronista. Pero la crisis económica de 1953 en el país y la interna dentro de la dirigencia del club entre peronistas y radicales dejó olvidado el proyecto, y luego de 1955, con la caída de Perón, el sueño del Estadio Olímpico se esfumó otra vez. Sin embargo, la asamblea habló y una comisión especial precedida por el doctor Alfredo Bove a finales de la década del 50, más el asesoramiento de vocales, ingenieros y hombres fuertes de la política nacional, realizaban incansables gestiones para presentar el proyecto ante el honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, logrando así la concesión de 22 hectáreas en el barrio del Bajo Flores. Uno de esos asesores fue el ingeniero José Luis Del Pini, creador de la Bombonera y de la Cancha de Tigre, que dio un diagnóstico bastante
bastante alarmante sobre la actual cancha de San Lorenzo y sus instalaciones. La deficiencia que presentaba era preocupante, sobre todo los tablones maltratados, y parte de la estructura de las populares estaban bastante agrietadas debido al gentío y a los años que ya llevaba la cancha. No olvidemos que la década del 40 y 50 fueron los años donde más gente acudió a las canchas en el fútbol argentino. San Lorenzo jugaba con un promedio de casi 50.000 personas en cada partido, y en los matches que recibían a los otros 4 equipos grandes, el aforo llegaba a alcanzar las más de 70.000 personas en la cancha. Un dato curioso más: el 18 de noviembre de 1951, el gasómetro fue testigo y protagonista de un hecho histórico. San Lorenzo recibía a River y fue el primer partido televisado de la historia argentina, ya que un mes antes había nacido el Canal 7, lo que hoy conocemos como la TV pública. ¿Qué tul? El peronismo se fue en 1955 y San Lorenzo perdió la gran chance de cambiar la madera por el cemento. Fue por eso que ya en los años 1957 y 1958 comienzan a brotar nuevos proyectos que serían de absoluta prioridad. Pero algo había de cierto: el gasómetro necesitaba una remodelación completa. Una de las actas de San Lorenzo de la época decía que las instalaciones del club había llegado a una existencia de más de 30 años de vida y el desgaste lógico de los años había acabado con la vida útil del predio. Los gastos por mantenimiento y reparaciones constantes hacían perder muchísimo dinero al club, y es de imperiosa necesidad dejar atrás la historia pasada y concluir que el estadio había cumplido un ciclo de vida. Había que dejar atrás la madera y lo precario, y era hora de modernizarse, de levantar estructuras modernas y nuevas acordes a la exigencia de la masa societaria que ya en la década del 60 San Lorenzo tenía más de 60.000 socios. Clubes como Vélez, Huracán, Boca, River, Atlanta, Ferro y hasta Nueva Chicago tenían predios e instalaciones modernas y acordes a lo que eran sus socios. San Lorenzo aún corría de atrás con eso, y en 1960 se contempla un proyecto ley con 2 artículos que decían más o menos así: subdividir en un nuevo conjunto urbanístico a escala tipo monobloque, donde se proyectarían las oficinas técnicas de la municipalidad y la organización del plan regulador de la ciudad de Buenos Aires. Además, se adquiriría el predio completo del radio que une las calles José Mármol, Inclán, Las Casas y Avenida La Plata, y eso se lo denominaría Barrio San Lorenzo de Almagro. Pero además, en 1960, y bajo la ordenanza 17.169, San Lorenzo adquiere por un préstamo de 25 años los terrenos delimitados por las calles Perito Moreno, De la Cruz y Pedernera, para continuar con las actividades deportivas mientras realizaba las obras en Avenida La Plata, sobre todo otros deportes que se realizaban en el club. Además, el predio de Perito Moreno y De la Cruz quedaba en manos de San Lorenzo, con el objetivo que una vez retirado de allí haya instalado y puesto en funcionamiento un parque de recreación infantil que incluía colonia de vacaciones, jardín de infantes, guardería y comedores. Exigencia de la Municipalidad de Buenos Aires para contener a los chicos del barrio Padre Richardelli, o sea, la Villa 1-11-14, la que está al frente del predio. Pero San Lorenzo fue históricamente un club apegado a las políticas de la UCR, y en la década del 60 la Unión Cívica Radical estaba dividida entre los que seguían a Frondizi y los que seguían a Arturo Illia, y hubo presidentes cuervos apegados al frondicismo, y cuando este se acabó en 1962 hubo otros apegados al gobierno de Arturo Illia, y es lo que produjo otra división dura entre los mismos dirigentes radicales, donde Alfredo Bove había dejado una herencia con el proyecto de Avenida La Plata que su coterráneo Ricardo Soriba no continuó. Al contrario, en 1965 la Municipalidad de Buenos Aires, mediante la ordenanza 16.729, termina donando al Club San Lorenzo todo el predio del Parque Almirante Brown, que iba de la calle Perito Moreno, De la Cruz, ampliando hasta la calle Varela, e incluso el predio de enfrente de las calles Chilaver y Culpina, para continuar el proyecto del parque infantil. La ley sancionada el 22 de septiembre de 1965, y que te la dejo abajo en la descripción, rezaba que la Municipalidad de Buenos Aires donaba los terrenos a San Lorenzo por 99 años, con el objetivo de construir un estadio para 120.000 personas, más canchas de fútbol, canchas de básquet, de tenis, de bochas, atletismo, patinaje, piletas de natación, gimnasios y espacios abiertos para actos culturales y sociales, lo que hoy llamaríamos un Zoom. Y en el caso de que San Lorenzo no complete las obras o no realice ninguna, los terrenos volverán a la Municipalidad de Buenos Aires en un lapso de 20 años, comenzando las obras
2 años antes mínimo de la firma de la escritura. El gasómetro tenía así las horas contadas, a tal punto que la revista oficial del club, El Ciclón, arengaba la construcción de un futuro gran estadio en el Bajo Flores, y que el enorme estadio gasómetro de San Lorenzo había cumplido su ciclo. Además que contaban que la desmantelación del gasómetro era para abrir calles y construir un barrio residencial en el terreno. Pero los hinchas y socios ¿estaban de acuerdo con esto? La mayoría dijo que no, pero una minoría, que era bastante poderosa, dijo que sí. Y así aparecían en la revista El Ciclón en la década del 60 menciones y noticias de que el gasómetro viejo estaba bastante deteriorado y necesitaba una mudanza. Además, el club había contratado al arquitecto del Pini para que le realice un bosquejo como el que vemos del futuro estadio techado para 120.000 personas en el Bajo Flores. Y así se comenzaron a vender bonos patrimoniales para construir la futura ciudad deportiva de San Lorenzo en el predio del Bajo Flores, al igual como había pasado en Boca con Alberto Armando cuando quiso construir la ciudad deportiva de Boca con una cancha grande en un islote. Esa historia ya te la conté en este video que te dejo acá arriba. Los bonos patrimoniales en el que los hinchas colaboraron, si sus dirigentes decían que la futura cancha iba a ser más imponente que la del gasómetro, la gente apoyó la iniciativa igual, aunque no con muchas ganas, sobre todo porque la construcción del nuevo estadio iba a ser en otro barrio, ajeno a la historia azulgrana, y tibiamente algunas obras se pusieron en marcha para finales de la década del 60, cuando en el país pasaba de todo: otro golpe de estado, otra devaluación de la moneda nacional, cambios de gobiernos, de dirigentes de la nación hasta la misma AFA con sus intervenciones, y con un dirigente sanlorencista dentro que estaba cambiando de ideas internas dentro del mismo club, Osvaldo Baliño, que según algunos datos y testimonios estaba muy de acuerdo con que San Lorenzo se vaya de Boedo. Pero en el año 1971 se produce un aviso, una alarma, algo que sería importante para la historia del gasómetro más adelante. Bajo el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse se aprobó la construcción del proyecto de la autopista central, que cruzaría por encima del estadio de San Lorenzo, cortándolo en dos, ya que se iba a realizar la apertura de la calle Avelino Díaz, que pasaba exactamente por el estadio. Pero el proyecto se truncó rápidamente para la suerte de San Lorenzo, quien ya era presidido por Baliño, que estaba haciendo grandes gestiones de comprarle la cancha a Huracán o a Vélez. Sí, el presidente de San Lorenzo quería comprarle la cancha a Huracán en 1972 para agrandarla y que dicho predio albergara la localía de ambos clubes, como pasaba con el San Siro del Milan o el Olímpico de Roma. Obvio, ese proyecto no le cayó bien a nadie, ni a los de Huracán compartir la cancha con los de San Lorenzo, ni a los de San Lorenzo compartir la cancha con Huracán. Y otro dato que no muchos cuentan en esta historia de la cancha de San Lorenzo es el deplorable estado en el que se encontraba ya el gasómetro, con tablones completamente doblados, con estructura de hierro muy viejas desde hacía casi 50 años atrás, con poca mano de obra de mantenimiento y poca inversión, y en años previos al Mundial de Argentina 78, donde había que aparentar un poco las instalaciones deportivas nuevas. River, Vélez y Rosario Central contaban con el apoyo del gobierno nacional de ser futuras sedes del Mundial, y se realizarían proyectos para levantar estadios nuevos de cemento en Mendoza, Córdoba y Mar del Plata para el Mundial, quienes se sumarían a las ya grandes moles de cemento del fútbol argentino, como lo eran la Bombonera, el Tomás Ducó, el Cilindro de Avellaneda, la Doble Visera, el Florencio Sola y alguna otra cancha que se me puede estar escapando. Era bastante impensado creer en la época cómo San Lorenzo, con la popularidad que se lo caracterizaba siempre, no había podido modificar nunca ni remodelar mejor su estadio en tantos años. Ni siquiera una platea de cemento. Nada. Y eso fue carne de cañón cuando en marzo de 1976 llega la última dictadura militar, la de Videla, y con el brigadier Osvaldo Calciatore como intendente de facto de la ciudad de Buenos Aires, que no fue muy amable, que digamos, con la parcialidad azulgrana y el asunto del gasómetro. Con Calciatore llegaron un montón de proyectos urbanísticos, algunos necesarios y otros innecesarios y descabellados completamente. En 1976 se mejoraron las avenidas, sobre todo las principales, con un nuevo asfalto. Otras cambiaron de mano o las hicieron de una sola circulación. También hubo una gran obra de iluminación, de señalización y nuevas paradas de colectivos y la restricción de vehículos pesados en ciertos horarios picos. San Lorenzo siguió con las obras en el Bajo Flores detenidas, esperando qué pueda pasar con el nuevo gobierno militar. Sin embargo, parecía estar acercándose el final cuando las calles y proyectos viales estaban cada vez más cerca de Boedo. El plan de autopistas urbanas en 1977 era todo un presagio, porque se le expropiaron el terreno a muchísimas familias para darle paso a las autopistas que pasarían encima de sus hogares. Aunque el gobierno militar les facilitó créditos para viviendas y represión y palos para los que se resistían dejar sus casas, muchas de esas familias fueron a parar a las villas miserias cercanas, aumentando más y más
y más el caudal de marginalidad. El proyecto de autopistas también generó un montón de discusión en los vecinos del barrio, ya que muchos fueron desalojados, pero la construcción nunca llegó y las casas fueron usurpadas por otra gente, creando un malestar vecinal con los antiguos propietarios de la zona, hasta que llegó el fatídico año 1979, el año del que sería el final del gasómetro. El ingeniero del Pini, que ya hizo los estadios de Boca Junior y de Tigre, nos va a explicar cómo es este de San Lorenzo. Integrar la cantidad de sol necesaria al estadio, que ocupa más o menos unos 40.000 metros cuadrados cubiertos, o sea, alrededor de 4 hectáreas. Va a tener unas 120.000 personas, de las cuales habrá unas 20.000 butacas.